Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Corvo. Gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos saludar al señor presidente de la República, a la señora vicepresidente, al secretario de la Presidencia, a los ministros, a los senadores, al presidente del directorio del Partido Nacional, a las autoridades presentes, a los dirigentes políticos, a los amigos y compañeros y correligionarios de Carlos Julio que están acá. Y saludar muy afectuosamente a la familia de Carlos Julio. Y especialmente me voy a tomar una libertad personal de saludar a su nieto Santiago, a mi hija Maggie y esposa de Santiago, y a mis nietos Benicio y Vicente, que son también bisnietos de Carlos Julio y que participan hoy de este reconocimiento a su querido Tata. Quiero destacar, que este homenaje que hoy hace el Parlamento no solamente es justo y es merecido, sino que se realiza en el ámbito en el cual Carlos Julio desempeñó prácticamente toda o gran parte de su actividad política. Carlos Julio fue uno de los políticos más importantes y trascendentes de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo XXI. Y sin duda, y para nosotros como rochenses es un orgullo, fue sin duda el político más influyente, más importante del departamento de Rocha en toda su historia. En aras de no extendernos demasiado, buscábamos resumir, sintetizar de alguna manera lo que fue la larga y fecunda trayectoria de Carlos Julio en su vida política. Y releyendo el libro que escribió el actual intendente de Rocha, Alejo Umpierres, que producto de largas charlas, en un par de ellas tuvimos el honor y el privilegio de ser testigos, allá en la casa de Carlos Julio, en la Bahía Chica, en La Paloma, frente al mar, encontramos en el título del libro la mejor definición en 3 palabras de lo que significa la vida y la obra de Carlos Julio: un republicano integral. Y eso fue Carlos Julio, un republicano integral. Nació y creció en un hogar rural, humilde, en el seno de una familia blanca. Su abuelo fue servidor con Timoteo Aparicio, su padre luchó, no en la división Rocha, sino en la división Maldonado, porque eran de Garzón, si bien en Rocha estaban más vinculados al departamento de Maldonado, junto a Aparicio Saravia, y fue herido gravemente en uno de los enfrentamientos. Conoció muy de cerca el trabajo del campo, las necesidades de la gente que lo rodeaba, tanto en el área rural como urbana, cuando debió, al morir su padre, radicarse con su familia en el popular barrio La Valleja de Rocha, barrio que nosotros queremos mucho. Carlos Julio recorrió todo el camino de la actividad política. Fue edil, presidente del Consejo Departamental de Rocha, diputado por el departamento, y nosotros tenemos el honor enorme y la responsabilidad de estar ocupando la banca que él ocupó, y senador hasta su retiro de la vida política activa. Y decimos activa porque de la política Carlos Julio jamás se retiró. Fue fundador del Movimiento Nacional de Rocha, junto a Javier Barrios Zamorín. En el 71 integró como candidato a la vicepresidencia la fórmula del Partido Nacional junto a su compañero Wilson Ferreira. Tiempo después, ya venida la democracia, fue por 2 veces candidato a la presidencia. Carlos Julio transcurrió toda su vida política haciendo honor en forma intransigente a sus convicciones. Creía en la política como una vocación de servicio, como un instrumento de bienestar público. Jamás antepuso los intereses partidarios o sectoriales y muchísimo menos los intereses personales al interés general. Le tocó poner a prueba sus convicciones en muchas oportunidades y no dudó en recorrer el camino difícil, el camino áspero de los principios. Coherente con sus valores y su pensamiento en las buenas y en las malas, a riesgo muchas veces de su propia vida, como pasó durante la dictadura. Para nosotros, para nuestra generación que vivimos nuestra juventud en la dictadura, fue una fuente permanente de inspiración y ejemplo de resistencia. En lo personal nos marcó positivamente la vida y generó nuestra vocación política. No en vano era maestro de profesión, y eso fue para todos nosotros, un maestro. Recordamos siempre las reuniones clandestinas que bajo la fachada, muchas veces ingenua,
de cumpleaños, de reuniones de amigos, en los que escuchamos sus opiniones, aprendíamos de su conducta y de su pensamiento, siempre claro, siempre coherente, siempre principista. Podríamos extendernos en todo lo que fue su trayectoria, pero vamos a referirnos a tres episodios de su vida política que creemos definen en toda su dimensión a Carlos Julio. A la salida de la dictadura, pudo haber sido candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, y así lo querían algunos allegados, pero se negó terminantemente. No sería candidato con Wilson preso, con el amigo preso, con el compañero preso. Enorme demostración de lealtad, virtud lamentablemente no siempre habitual en la vida política. En segundo lugar, la coherencia, la ética política, el concepto republicano en el episodio de aprobación de la ley de caducidad a la que se enfrentó sin medir consecuencias políticas y personales. Y por último, la grandeza, la mirada más allá del horizonte, el desprendimiento político, cuando dejando de lado los viejos enfrentamientos entre nacionalistas independientes y herreristas, apoya al actual presidente de la República en el 2014, tiende los puentes de la unidad y marca el inicio de una nueva etapa del Partido Nacional, el nacionalismo del siglo XXI. Para terminar, queríamos citar algunos de sus conceptos, de sus frases, que obviamente fueron muchas y muy ricas y nos quedaron como legado, pero conociendo la natural modestia de Carlos Julio, estamos seguros que no le hubiese sido de su agrado. Por eso, preferimos culminar esta exposición con palabras de aquel otro gran republicano también rochense, Javier Barrios Amorín, su maestro, su faro de vida, pronunciadas en la Plaza de Rocha en 1962, en lo que fue tal vez el testamento político de Javier. Allí dijo: permitidme proclamar dos grandes amores, el partido y la república. Y esos fueron sin duda los dos amores por los que Carlos Julio vivió, luchó y en la medida que sus ideas trascendieron a su desaparición física, triunfó. Muchas gracias.